Oremos. Padre querido, una vez más, danos tu Espíritu. Enséñanos tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del Espíritu hoy. El Espíritu es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Tan Dios como el Dios Padre, como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu. Interesante que la vida de Cristo en esta tierra fue una vida llena del Espíritu. Dice San Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira, Jesús tenía la vida llena del Espíritu y era una vida dirigida por el Espíritu. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él volvió en el poder del Espíritu. El versículo 16 dice, vino a Nazaret, y ahí se levantó a predicar. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La vida de Jesús fue una vida llena del Espíritu, dirigida por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Todo lo que hizo, lo hizo en el Espíritu. Ahora mira lo que él dice con relación a sus discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, si el maestro fue un maestro lleno del Espíritu, como Cristo, el discípulo, lógicamente, que también tiene que ser un hombre lleno del Espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5 encontramos el consejo de Pablo a los cristianos en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la condenación de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Si vivimos en el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. El grande desafío del mundo cristiano es aprender a vivir lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Acontece que las personas confunden este asunto del Espíritu, confunden andar en el Espíritu como andar en la emoción. La emoción no tiene mucha cosa que ver con el Espíritu. El Espíritu guía. El Espíritu no necesariamente te hace llorar, aunque lleno del Espíritu podrías llorar. Pero muchos cristianos sinceros piensan que porque son arrebatados de un sentimiento y tienen ganas de llorar y caen al suelo y comienzan a hablar cosas inconexas, están llenos del Espíritu. El Espíritu no trabaja de esa manera. Y voy a probarlo eso con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué está hablando? El versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aquí está hablando el Espíritu. El Espíritu quiere venir a nuestra vida y quiere habitar entre nosotros, dentro de nuestro corazón y guiarnos. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestros pensamientos son pensamientos del Espíritu. Nuestros actos son actos del Espíritu. Andamos en los caminos del Señor. Ahora, el versículo que me impresiona grandemente es el capítulo 16, versículo 8. ¿Cuál es el primer trabajo que el Espíritu realiza en la vida de una persona? Si yo digo que he recibido el Espíritu, ¿cuál es el primer trabajo que el Espíritu hace en la vida de la persona? Dice así el versículo 8. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu venga a mi vida, lo primero que va a hacer es convencerme de pecado. ¿Y qué es pecado? San Juan, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es la transgresión de la ley. Quiere decir que cuando el Espíritu llega a mi vida, me hace ver si estoy andando correcto, si estoy andando equivocado. Inmediatamente me enseña a andar en los caminos de Dios. Ser lleno del Espíritu es vivir un espíritu de obediencia, un espíritu de amor, de mansedumbre y andar en los caminos de Dios. Pastor, pero usted dice andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Solo para tener la figura bien clara, ¿qué es o quién es el Espíritu? ¿Es un ser, es una fuerza, es una energía? ¿Qué es el Espíritu o quién es en todo caso? Mira, cuando tú piensas en el Padre, a ver, cierra el ojo, trata de imaginar al Padre. Imaginas un anciano vestido de blanco, de cabellos blancos. Porque inclusive la Biblia nos pinta más o menos la figura del Padre así en las visiones que los profetas tuvieron. Cierra los ojos y piensa en el Hijo, en Jesucristo. Ahí aparece en tu mente aquella fotografía que alguien dibujó en el pasado. ¿Right? Pero cierra la mente e imagina en el Espíritu. ¿Qué viene? Nada. Aire. No viene nada. Claro, es No la tenemos figura nada. incierta. Entonces, por eso es que muchas veces pensamos que el Espíritu es una fuerza, es una influencia, pero el Espíritu es una persona. Porque hay muchos versículos de la Biblia que no los voy a leer ahora, voy a leer solo uno, que dice que el Espíritu guía, el Espíritu vive dentro de ti, el Espíritu enseña, el Espíritu siente, el Espíritu es contristado, el Espíritu llora. Esas son cualidades de un ser personal. Claro, y usted ahora leyó y convencerá. Entonces, y cuando Él venga, convencerá. Si el Espíritu te convence, habla, lógico, y tiene la capacidad de convencer. No es una influencia, no es una fuerza. Pero yo tengo un texto aquí interesante. Dice así, mira. Bueno, no lo tengo infelizmente en este momento, pero es un texto que menciona al Espíritu clamando con gemidos indecibles. Clamando con gemidos indecibles. Quiere decir, el Espíritu gime, el Espíritu clama, el Espíritu enseña, el Espíritu habla, el Espíritu dirige. Es una persona, no es solamente una fuerza. Yo tengo una preocupación. ¿El Espíritu Santo es Dios o es el primero, el segundo, el tercero en la Trinidad? ¿Es creado? ¿No es creado? No, ¿Siempre existió? El Espíritu Santo es Dios. Ahora, hablar de Dios es pisar tierra santa. Y cuando pises tierra santa, quítate las sandalias de los pies, porque no vas a entender. Martín Lutero usaba una figura. Él decía que Dios es como todo el agua del mar. Calcula todo el agua del mar. Y nuestra mente es como este vaso. Puedes hacer caber en este vaso todo el agua del mar. Es imposible. Entonces, ¿cómo Dios puede caber en nuestra cabecita humana? La Biblia nos dice que Dios es un solo Dios, pero son tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si son tres, no puede ser uno. Y si es uno, no pueden ser tres. Bueno, no podemos entender. Mejor yo acepto lo que la Biblia me dice. Yo no cuestiono a Dios, yo no quiero entender porque me voy a volver loco. Ahora, ¿quién es primero, quién es segundo, quién es tercero? La Biblia tampoco me dice eso. Me dice que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, nadie es primero, nadie es segundo, nadie es tercero. Las tres personas de la divinidad son Dios. Ese texto que estaba queriendo recordarme está en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una persona, y es una persona espiritual, no tiene cuerpo.